No es normal, pero esta historia lo que quiere así. Espera, perdona, Agradeceros que hayáis pensado en mi persona para dicho nombramiento y a toda la corporación por la unanimidad en la votación, lo que para mí tiene un valor especial. En estos momentos, cuando estoy viviendo la etapa más dura de mi vida, un soplo de aire fresco siempre que he recibido esto y el cariño de la gente me llena de satisfacción y me da fuerzas para seguir luchando. Muchas gracias de corazón. Ella llegó a mi casa inesperadamente. Ella nos obligó a planificar una nueva vida. Esta tenía que ser lo más parecida a un baile, que mientras escuches música tienes que intentar bailar. Son 28 años de recuerdos que se quedaban atrás. Ese colegio que fue mi casa, mi trabajo, donde mis hijos crecieron y estudiaron. Allí pudimos vivir los mejores momentos de nuestra vida. Muchos recuerdos materiales se quedaron allí. Mis jardines, mis plantas. De básquet, fútbol sala, el campo de fútbol, el que marcaba habitualmente con yeso para el disfrute de mis niños. El comedor donde estuve de monitor. También me acuerdo de aquellos viernes por la tarde donde se reunían alumnos y exalumnos en el patio del colegio para hacer deporte. Yo también me apuntaba a la fiesta. Los recuerdos importantes me los llevé en mi corazón. Fueron muchos niños y niñas los que pude conocer. Venían pequeñitos y yo los pude ver crecer, llegando a ver el paso de 3 generaciones. También tuve el placer de coincidir con grandes profesores, los que hicieron mi trabajo mucho más fácil y ayudaron a mi adaptación, en especial a Pedro Ignacio del Castillo, al que recuerdo con cariño. Hacer una mención especial para Rodrigo de Lamo Marcos, que fue director durante muchos años, que está pasando unos malos momentos de salud, para que se recupere y pueda seguir disfrutando de su jubilación. Con ellos puede compartir momentos en familia, paellas, calzotadas, comidas y otras celebraciones. Pasé de ser Jesús a llamarme conserje. Era curioso ir por la calle y ver a aquel niño llamando la atención de la madre para decirle: mamá, mira al conserje, siempre tendremos que ser niños. Ellos sí que son agradecidos. También formé parte del AMPA, colaborando y ayudando en el Consejo Municipal y Escolar, donde estuve como representante del personal no docente del centro. El comité de empresa fue también un referente en mi vida laboral, donde como delegado pude participar en las mejoras laborales y elaborando el último convenio, lo que fue una experiencia positiva y digna de mencionar. También viví mi etapa en la Colla La Coca, donde pude disfrutar de la buena gente que la formaba y de sus actividades: Llegans, Dragonina, Carnaval, El Tío, Belén, Reyes. También hicimos de embajadores de nuestro pueblo, dando a conocer a Constantí por muchos pueblos de Tarragona, con lo que funcionábamos por medio de intercambio. Nosotros íbamos a sus fiestas y ellos venían a las nuestras. Me consta que la Colla ha vuelto a resurgir y está en buenas manos. Ellos se encargarán de ponerla en el lugar que se merece. Hay entidades que no tendrían que perderse nunca, y esta es una de esas. Agradecer a todos vuestra asistencia y en especial a los que habéis venido para acompañarme en un día tan especial para mí. Muchas gracias.